Para muchos cristianos, si alguien me da una bofetada, yo tengo la obligación de ponerle la mejilla para que me dé otra bofetada. Estás tentándolo a que esta persona vuelva a pecar otra vez. Otro texto que podemos citar aquí es Romanos capítulo 13, versículos 1 al 4, donde se nos manda a resistir el mal. Y es interesante que Romanos capítulo 13, como veremos un poco más adelante, está precisamente después de una sección donde se nos manda a no tomar venganza por nosotros mismos. Dice Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Si tú te opones a la autoridad, estás resistiendo la autoridad de Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque Él es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Supongamos que usted llega a su casa una noche y descubre que hay alguien dentro, un ladrón. ¿Debe usted resistir a esa persona si puede? ¿O debe dejarlo hacer lo que le plazca dentro de su casa? Hermano, no solo estás en el pleno derecho de proteger lo que es tuyo, sino que también tienes la obligación de proteger tu familia. La Biblia dice que cuando un ladrón entra en una casa, no entra solamente a robar, sino a matar y destruir. No solo tienes el derecho de proteger lo tuyo, sino que también tienes la obligación de proteger a tu familia. ¿Qué hizo Abraham cuando se enteró que Lot había sido secuestrado? ¿Qué hizo Abraham? Vamos al Génesis, capítulo 14. Abraham dijo, bueno, fue la voluntad de Dios, ¿qué vamos a hacer? No debo resistir al que es malo. Eso fue lo que hizo Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe. Génesis capítulo 14, versículo 14, oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Obal, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Eso fue lo que hizo Abraham. Pero volvamos una vez más a nuestro ejemplo anterior. Supongamos que logras atrapar el ladrón. Lo logras atrapar, lo tienes contra la espada y la pared. ¿Qué se supone que debes hacer ahora? ¿Debes dejarlo ir? ¿O debes más bien llamar a las autoridades competentes para que se encarguen de este hombre? ¿Qué tú debes hacer? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 13 que esas autoridades han sido puestas por Dios para el bien común. Esas autoridades han sido puestas por Dios para el buen desenvolvimiento de la sociedad. Entregar al malhechor a las autoridades es cooperar y sustentar esa institución divina. ¿Recuerdan ustedes aquella parábola de Lucas 18 cuando el Señor habla de un juez injusto? Que una viuda pobre y desamparada iba continuamente a él y le decía, hazme justicia de mi adversario. ¿Qué hizo este hombre? Actuó con indiferencia, no quiso actuar. ¿Por qué no actuó? Ay, porque era un hombre manso, era un hombre pacífico que no quería resistir el mal. No, hermanos. Cristo dice acerca de ese hombre que no tenía temor de Dios, ni respetaba los derechos de los hombres. Si él hubiese sido temeroso de Dios, rápidamente hubiese actuado a favor de esa viuda desamparada, porque fue para eso que Dios lo puso en la posición que lo puso. Este hombre era un juez injusto. Él es un ministro de Dios, dice Pablo, para proteger al inocente y castigar al culpable. Cuando el culpable no es castigado, se está castigando indirectamente al inocente. Así que no debemos, hermanos,
tomar estas palabras de Cristo como si se tratasen de una prohibición universal a resistir la maldad. Ni siquiera podemos tomar esas palabras como una prohibición a defendernos cuando nuestra vida está en peligro. Como decíamos la semana pasada, los ejemplos que usa el Señor aquí son incidentales. No es lo mismo lidiar con un individuo que en un momento de ira y sin razón nos hiere en la mejilla derecha, que tratar con alguien que nos apunta con un revólver y está dispuesto probablemente a quitarnos la vida. En ese caso, hermanos, si tenemos a la mano el poder de hacerlo, debemos defendernos. Debemos defendernos. Y si podemos usar la ley para protegernos y frenar al malvado, debemos usar la ley. ¿O fue que Dios instituyó a los magistrados para que protejan a los impíos solamente? Dice el comentarista John Brown lo siguiente: este mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, ilustrado por los ejemplos que trae a colación más adelante, obviamente no pueden ser tomados como una prohibición a defendernos cuando estamos en peligro. Hacer eso, es decir, defendernos, es uno de los más fuertes instintos de nuestra naturaleza. Y él sigue diciendo que ese instinto es la ley de Dios escrita en nuestro corazón. ¿Qué dice la ley de Dios escrita en nuestro corazón? No matarás. Y no matarás incluye proteger nuestra propia vida.